¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? El día de hoy pues estamos acá con Ronnie y pues les hablaremos de lo que es la carreta chillona, ¿verdad? Como habíamos comentado, la carreta chillona. ¿Qué es la carreta chillona? Pues la carreta chillona es una leyenda acá de El Salvador que si no la han escuchado, aún si viven acá en El Salvador, es una carreta que literalmente anda por las calles de El Salvador y que básicamente nadie la jala. No hay bueyes jalándola, y no es como que ande a una hora razonable del día para que, digamos, hey, una carreta, sino que es una entidad, porque es lo que es, porque no es como que, pues sí, anda una carreta ahí random, sino que es una entidad que se encarga pues de aparecer a lo que a la gente chismosa, a la gente mentirosa, a la gente trasnochadora se le suele aparecer lo que es la carreta chillona. ¿Y qué pasa si vos te llegas a encontrar la carreta chillona? ¿Qué te puede llegar a pasar? Ahí es lo interesante, de que hay unas personas que dicen que si vos la ves, te quedas loco, te quedas loco. Y pues, lo normal, ¿verdad? Que puede llegar a pasar. También, si vos la ves, te puede dar una calentura y pues hasta ahí. Hay otros que dicen que si la ves al día siguiente, pues te morís. Simple y sencillamente. Eh, eso. Pues me presento y digo buenas noches. Eh, Ahí agregando a lo que está diciendo Brian, en sí es bien curioso, ¿verdad? Que como la mayoría de estos entes, bueno, de los que hemos hablado antes, como la cigüeña o el cipitillo, es como que si todos produjeran el mismo efecto de, en el sentido de que te dan calentura, de que te causan cierto trauma psicológico, por así decirlo, por la impresión de ver eso. Y pues agregándole además de eso, de que aparece en la noche. Bueno, en la ciudad yo nunca he escuchado un relato de alguien que vive en la zona urbana de que lo hayan escuchado. Lo que sí he escuchado yo es los relatos de gente del campo, de pueblos, de lugares así en los que sí la han escuchado, que a altas horas de la noche, que entre 12 y 3 de la madrugada escuchan que anda por el pueblo una carreta rechinando. No la jala ni caballos, ni bueyes, ni nada, pero vos escuchás que va pasando el rechinido. Y me acuerdo que mi abuela decía que cuando escuchabas eso, por ninguna razón tenías que tratar de verla, o sea, ni tratar de asomarte a la ventana, ni tratar de medio entreabrir la puerta para verla, porque, o sea, es como que Nada. te va a dejar con ese, como decían antes, te va a jugar el mal aire, vas a quedar con fiebre, puede que quedes loco, y para la gente de antes que supuestamente se topaba con la carreta, algunos que corrían con la suerte de que solamente te dejaba con fiebre, ¿verdad? Con la impresión del susto y de todo eso. Pero en sí la leyenda más o menos como que cuenta que es una carreta con un montón de calaveras de cráneo y de huesos que anda llevándose a las almas de los que se encuentran. Entonces como que está el riesgo de que si usted la topa, o sea, te vas a morir al siguiente día, se va a llevar tu alma. Y es como que anda llevando estos los huesos de gente que anda como en pena. Es como que si fuera, digamos, un bus que anda recolectando gente, ¿va? Entonces ese es un ente que anda recolectando almas, básicamente. Sí. Vaya, agregando a lo que comentó Ronnie, algo sí yo he escuchado también, de que la carreta chillona se encarga de ir recolectando lo que son las almas en pena, que andan en la calle, que pueden andar, las anda recolectando. Y si se preguntan una descripción más gráfica de cómo es la carreta chillona, pues lo que suele contar la gente es que es así, una carreta como esas viejitas, sencillas, que hace una gran bulla como cuando ese sonido que a mí me desagrada totalmente, cuando pasan las uñas en esas pizarras que son de tiza, así.
Qué sonido más desagradable, Dios. Y ese es el sonido que hace, de ahí el nombre, la carreta chillona. También se suele mencionar que tiene cadenas, que tiene esa bulla como que anda arrastrando cadenas y que haciendo que es la carreta en el cuadrito, ¿verdad? Que es la carreta, tiene como unas púas donde tiene unos cráneos así insertados. Y lo que contiene adentro, como lo que mencionaba Ronnie, es que tiene cadáveres, sí, hay cadáveres puestos y que no lo vas a conocer. Son los que ha ido juntando así en el camino o las almas en pena, los cadáveres de esas almas en pena. Y pues no, nadie la jala. He escuchado por ahí como el inicio de esa leyenda, ¿verdad? Que es que en un municipio de Chalatenango, se me ha ido el dato, cuál es ahorita. Hubo un señor que iba a ir a la bendición de carretas. Es algo que suelen hacer en esos lados del Salvador. Lo suelen hacer bastante para que pues sí sea buena la cosecha, que no vayan a tener ningún problema, cosas que hacen ahí. Y era el día. Entonces todas las personas se estaban formando para que el padre de ese pueblo le diera la bendición y este señor se avecinó con esa su carreta y le llegó su turno. Luego le dijo, vaya hijo, te voy a dar la bendición. Y él le dijo, no padre, le dijo, yo no quiero su bendición porque ya mi carreta está bendecida por el diablo. Sí, cuadrado, le dijo. Y lo que él quería hacer es que quería agarrar rumbo directo para la iglesia, salir, pero hecho un cohete bien solo para la iglesia. ¿Por qué? No sé, pero es lo que cuentan. Y los bueyes no le hacían caso. O sea, les estaba, pero pegar y pegar a los bueyes y no hacían caso. Y lo que hicieron los bueyes mejor que agarraron para un barranco. Y pues, se nos petateó el tipo, o sea, Ajá, y cuando murió, ahí fue cuando digamos que pasó de ser una persona con su buey y su carreta, convertirse ya como en un alma errante, en un ente errante que anda vagando. cabal, correcto. Es eso, y justo eso es lo que cuentan, de que pasó de ser un hombre a pues una entidad. Y que literalmente el padre cuando vio que sucedió eso, como que lo maldijo, si quieren verlo de cierto modo, le dijo de que por esto que había hecho o que quería hacer, le iba a tocar andar vagando por toda la eternidad, andar jalando la carreta pero sin güey, o sea que a él iba a estar tocando jalando toda la eternidad. Y como es un alma, un espíritu, pues por eso no sabe. Y eso es lo que he escuchado. Ajá, es que, bueno, así como todas las leyendas, creo que hay como diferentes versiones y la verdad es que yo no sé si, no estoy seguro si la carreta chilena es algo, es una leyenda solamente salvadoreña o si también es del vecino país de Honduras o de Guatemala. Por eso es que les quiero leer aquí una página de Google, una información que he encontrado para ver qué más me pueden decir. Dice, una hipótesis se refiere a la carreta chillona como la forma de transportar cadáveres durante una epidemia de cólera en los años 1800. Se trataba de un transporte especial que en la imaginación de la gente pasó a ser la carreta bruja o carreta chillona, afirma el historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte al referirse a una de las hipótesis de la leyenda de la carreta chillona. La Calaviusa es una actividad cultural de Tonacatepeque en donde los personajes míticos del país salen a desfilar. Sí, verdad, como decíamos que aquí en El Salvador tenemos como esa cultura, aquí en varios pueblos todavía celebran o por decirlo así representan a estos seres mitológicos y de leyenda que son originarios, por así decirlo, de aquí de nuestro pueblo, cuando esto era, bueno, después de que fue colonizado, aún así ya estaban esas leyendas. Se podría decir que algunas puede que incluso sean antes de la colonización y otras que empezaron ya después, pero nosotros, verdad, como cultura todavía les hacen como cierto homenaje. Por eso es que hay ciertos pueblos que todavía tienen costumbres en las que salen con máscaras haciendo desfiles en la noche en ciertas
fechas como haciendo el homenaje a estos espíritus, a estas leyendas. Sí, Dice que hay distintas hipótesis de las leyendas salvadoreñas que son parte atractiva del legado cultural salvadoreño. De hecho, en distintas fiestas patronales se presenta la carreta chillona. Un ejemplo es el municipio de Tonacatepeque, como lo que mencioné antes, con su famosa celebración de la Calabiusa cada 1 de noviembre, en el cual se realzan las leyendas de El Salvador, y este municipio en particular resaltan la figura de la carreta bruja. Existen varias teorías sobre el origen de la leyenda de la carreta chillona. La primera cuenta que Terencio Pérez, un español que llegó a las tierras cuscatlecas en tiempo de la colonización, se hizo popular y rico gracias a los remedios naturales que él comercializaba, que había traído de España. Terencio había aprendido su arte de un amigo, Terencio como que había perfeccionado el arte de los remedios con la ayuda de un amigo indígena de aquí, que ofrecía remedios de plantas y cosas naturales para curar las enfermedades y dolencias de los españoles. Pero cuando los indígenas se enfermaban, él se negaba a ayudarles porque ellos no tenían dinero para pagarle. Debido a esta conducta, Terencio fue maldecido por el alma de Fray Antolín, quien lo había creado. Este le mandó construir una carreta de huesos y condenó a Terencio a ser un alma errante en busca de un cementerio para todos aquellos indígenas que murieron porque él no los ayudó. Otra hipótesis se remonta a la fiesta de San Isidro el Labrador. Cuenta la leyenda que había un hombre llamado Pedro, quien llevó su carreta hasta el centro del pueblo el día en el que el cura bendecía las carretas para que perduraran y ayudaran al máximo en las labores de la agricultura. Entonces esta vendría siendo como parte de la versión que nos está contando Brian. Dice: todos alinearon sus carretas y el cura solicitó a Pedro que hiciera lo mismo, pero este respondió que no, porque su carreta había sido bendecida por el diablo. Dicho esto, intentó entrar a la iglesia con la carreta y golpeó a los bueyes, pero estos se resistieron y se zafaron del yugo. Para la gente que no sabe aquí de El Salvador, el yugo viene siendo como una estructura que es parte de la carreta, es la estructura que va montada a los bueyes y a la carreta, ¿verdad? Entonces, sí, como decía, estos se resistieron y se zafaron del yugo. En ese momento la carreta perdió el control y salió cuesta abajo con Pedro en ella. En ese momento el cura auguró que el alma de Pedro tendría que tirar de la carreta por la eternidad. Cualquiera que sea su origen, la leyenda de la carreta chillona ha sabido mantenerse en el pasar de los años en la cultura salvadoreña. Y todavía hay otra hipótesis más que dice que la carreta chillona nació entre 1836 y 1839, época en la que la epidemia de cólera azotó al país y a los países vecinos de Centroamérica. La carreta fue el transporte especial que se utilizó para colectar la multitud de cadáveres que quedaban en casas, calles, plazas debido a dicha peste. Se estableció que esa carreta, para recoger cadáveres y llevarlos a nuevos cementerios construidos para la peste, tenía que pasar después de la medianoche para no contaminar personas. El relato popular cuenta que la carreta chillona camina de retroceso, paseándose por las noches en las calles de El Salvador. Su nombre se origina precisamente por el sonido del chillón que hace en su llanto de madera cuando camina. También señalan que a veces se escuchan cadenas o huesos que se arrastran cuando pasa y que en sus palos lleva calaveras humanas. Otra característica de esta leyenda es que cuando la carreta pasa, la tierra se estremece. Esta carreta no tiene bueyes ni hay quien la guíe, simplemente camina sola.
Sin embargo, también se supone que la lleva un espíritu que se encarga de recoger las almas que andan en pena para trasladarlas a la otra vida o las almas de las personas que se encuentre en la calle cuando va pasando. Y pues prácticamente era lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Que es como que tiene diferentes, puede que tenga diferentes orígenes y de tanto tiempo que ha pasado desde que esta leyenda comenzó, nosotros ya no podemos darle un origen específico. Pero pues hay varias interpretaciones y al menos nuestros abuelos creo que sí han tenido acercamientos con este ente, han escuchado historias de personas cercanas a ellos que tuvieron como un encuentro con la carreta chillona. Sí, la verdad, como mencionas, siempre, como mencionamos en este canal, que las personas de antes han tenido bastante contacto con este tipo de leyendas para las entidades. Bueno, pero para no irnos tan atrás, mi mamá específicamente me ha contado eso, que acá en Santa Tecla, antes, como dicen los abuelos también, ¿no? Cuando todo esto era monte, sí, se solía dar bastante eso. Ella en persona logró escucharla una vez acá en Santa Tecla. Ella la logró escuchar y mi abuela le dijo eso, que mencionó Ronnie, de que si la escuchás, pero mira, si te querés, si te estimas mucho, no salgas a verla. Mejor hacete loco, ignorala, ponete a rezar si sos creyente, pero ajá, no hay que jugar con ese tipo de cosas porque no se ponete a pensar, va, una carreta a medianoche, esa bulla más hoy en la actualidad, ¿verdad? Si vos la llegas a escuchar, no es como la cosa más normal del mundo, ¿va? Ajá. Así que, bueno, al menos ella sí lo vivió de primera mano. Y pues yo le creo porque, o sea, ya grande me lo vino a contar. Es muy diferente que, digamos, te cuenten una historia de niño que es como para asustarte, ¿va? A que te la cuenten ya de adulto. O sea, no creo que te quiera asustar, ¿va? Pero sí, al menos yo sí le creo y pues por esa misma razón, sí es como de, no sé, tener cierto, ser precavidos ante ese tipo de cosas Ajá, porque mejor. es de creer, no creer. Por algo dice el dicho, ¿verdad? Que la curiosidad mató al gato. Cabal. Entonces, a veces uno, ¿verdad? Está de valiente que dice, no, si a mí llega a pasar algo así, yo sí voy a salir a ver, yo quiero ver qué es, pero cuando ya estás en el momento, te llega un miedo bien inexplicable que ya es como que no lo puedes controlar y es como que, mira, mejor no estés de bayunco, ¿verdad? No estés tratando de hacer algo que bueno, así desde antes ya los abuelos decían que había que evitarlo, pues era por algo. Yo menos que en las épocas de ellos hubo algún tipo que quiso salir de valiente intentando enfrentarse contra ese tipo de cosas y terminó mal. Y pues eso que decía Brian, que aquí en Santa Tecla, pues sí, la verdad es que ni siquiera hay que irnos muy atrás para confirmar que de aquí a 23 años las ciudades, menos aquí en El Salvador, en la capital y en los alrededores, han crecido un montón. Y no se diga como eran antes, que en la época de los 80, en los 70, cuando nuestros padres eran adolescentes. Porque al menos va, por ejemplo, aquí en San Salvador, bueno, ya en los límites de San Salvador, entre San Salvador y Santa Tecla, que es parte del antiguo Cuscatlán, hay un centro comercial bien famoso que apenas se inauguró, que allá por el 2004 creo yo. Por ahí, por ahí. Ajá, por ahí así. Y antes, que en los 80 todavía habían colonias que hoy existen, pero en ese entonces no estaban. En sí, Santa Tecla era más como un pueblo. Incluso esta otra leyenda que, bueno, ni es tan leyenda, pero es de Santa Tecla, que está basada en una familia que ya todos conocemos, que es la familia Girola, que decían que tenían cierto como pacto con entidades oscuras, por así decirlo. Y eso digo que no es ni tan leyenda, porque sí es cierto, hay registros de que esa familia existió.
Al menos solo ahí en Santa Tecla tienen como tres casas. Tienen una que enfrente al Parque San Martín. Tienen la más emblemática que está allá en las colinas, que cuando fue el terremoto del 2001 creo que fue, si no me equivoco, el deslave de esas colinas pasó a la par de la casa y no se la llevó. Y la otra la tienen está ahí por el Instituto Damián Villacorta, siempre en Santa Tecla, como a una cuadra y media más o menos del Parque Daniel, del Parque San Martín. Sí, cabal. Y verdad, esa ya es otra leyenda de la que podemos hablar adelante, pero así como para adelantarle, eh, cuando esa familia estaba viviendo aquí en Santa Tecla, prácticamente ellos eran dueños desde allá de por Lourdes, si no me equivoco, hasta ahí por la Ceiba de Guadalupe. Para la gente que no sea de aquí El Salvador, pues puchica, esos son varios kilómetros, esos eran hectáreas de los que ellos eran dueños y ellos eran cafetaleros. Y desde finales de 1800, incluso ni siquiera se sabe bien desde dónde vino el primer miembro de la familia. Supuestamente lo que yo he investigado, los primeros registros es de un señor que apareció allá por Zacatecoluca, que se llegó a hospedar y que no sabían si era extranjero, que supuestamente era extranjero, pero no sabían de dónde venía, que era un señor bien elegante, bien fino, adinerado, y se casó con una señora de allá, se vinieron a vivir a Santa Tecla y comenzó ese como clan, por así decirlo, esa familia bien poderosa que se dedicaba a la venta del café. Allá en inicios de 1900 llegaron a ser bien poderosos, estar involucrados en industrias como por ejemplo el añil. Los que no sepan qué es el añil, es un producto natural que se usaba antes para teñir ropa. Era como una tinta ecológica, por así decirla, que la sacaban de una planta. Se dedicaban a la venta del algodón, del café, exportaban de Europa y de otros lados materiales para aquí. Por ejemplo, incluso hasta yo he visto que hay como imágenes todavía que han recuperado de periódicos de aquella época de inicios de 1900, en los que ellos decían que tenían tiendas aquí en Santa Tecla en las que vendían revólver, pistola, aceite de plantas traídas de Europa, aceites de plantas extraídas de aquí, tabaco, sombreros, Sí, botas, todo. cosas así, exportaban de todo. Y en ese entonces Santa Tecla era más como un pueblo, ni siquiera era una ciudad. Entonces lo que mencionaba Brian es, o sea, sí es bastante lógico que la gente ahora ya anciana que vivió aquí en Santa Tecla cuando era un pueblo prácticamente haya visto ese tipo de cosas, porque era mucho más desolada de lo que es ahora. Sí. Y también les tenemos preparado un video también, que es una recopilación. Bueno, no es como una recopilación en sí, es un relato que un programa de televisión de aquí de El Salvador grabó ya hace algún tiempo. Es eh, aquí en El Salvador, sobre la carreta chillona. Así que solo permítanme y se lo voy a reproducir ahorita. Como garras en un pizarrón. Así es el rechinar de sus llantas, que cuentan es un martirio para las almas del infierno y una advertencia para los pobladores que deben de ocultarse. Esta experiencia la vivieron dos lugareños, quienes regresaban tomados a sus casas cuando de repente escucharon a la carreta acercárseles. Desenvainaron sus corvos, pero cuando vieron que se trataba de algo paranormal, salieron corriendo, dando machetazos al suelo. Da un calofrío como una fiebre y de ver esa carreta chillona que pasa, ¿verdad? Y pasan gritando, ¿verdad?
no la vemos, de repente ella se desaparece. Dicen que la carreta lleva fuego del mismo infierno y que es jalada por dos demonios carroñeros en busca de almas débiles. Y bajaba aquí para la Jalponga y resultaba por aquí de las 12 a las 12:30 de la noche. Solo media hora duraba. Sí, solo media hora. Hay relatos en este cantón que dan fe de las apariciones de la carreta chillona. Incluso dicen que hace poco pasó por las polvorientas calles. Vieron que el montón de cabezas que iba en la carreta eran canillas, eran huesos de los difuntos, ¿verdad? Los relatos son tantos que un payaso junto a varios habitantes de Santiago Nonualco han montado un gran espectáculo denominado la Carreta Bruja. Varios demonios danzan en el fuego y salen a asustar a los espectadores y posteriormente toman antorchas encendidas. Se dice que esa es la que verdaderamente suele pasar, ¿verdad?, en diferentes calles solitarias, ¿verdad? En este caso, pues, ¿verdad?, como se conoce muchas de las personas que han escuchado acá en Santiago Nonualco, ¿verdad?, y en sus cantones, ¿verdad? Varios huesos y calaveras cuelgan de la carreta y el rechinar de sus ruedas rescata esas historias y vivencias que aún se siguen dando en Santiago Nonualco. José Méndez, Código 21. Perdón, tenía el micrófono muteado. Pero les estaba diciendo que justo ahorita acaba de terminar el video, que ese video lo hicieron, es un reportaje de un canal de noticias de aquí de nuestro país, de El Salvador, pues, y es como un resumen de todo lo que nosotros les hemos estado hablando. Ya pudieron ver ahí lo que yo mencionaba antes, de que aquí los pueblos todavía representan este tipo de leyendas porque es parte de su cultura, bueno, de nuestra cultura, así como los viejos de agosto, ¿verdad? Los talcigüines que salen en Semana Santa pegándole latigazos a la gente y cosas así, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y es bien interesante y es bien bonito abordar esos temas para que vayan pasando a las siguientes generaciones, ¿verdad? Para que no se vayan perdiendo. Sí, cabal. Genialísimo. Pensamientos finales que tengas, estimado. Pues de mi parte, sí pienso que como vos decís, ¿verdad? De que sí es bueno preservar este tipo de leyendas, ¿verdad? Porque es parte de nuestra historia, lo que nos ha formado. Y pues, sea verdad o no, creas en ello o no, pues es bonito. Es bonito comentarlo como una historia si lo quieres ver o como una vivencia propia si lo llegas a vivir. Pero siento que es bueno compartir ese tipo de cosas y tratar de hacerlo de la manera más adecuada posible, como tratamos de hacerlo acá. Y pues de mi parte, eso sería. Disfruten y pues traten de alimentarse, ¿verdad?, de nuestra cultura salvadoreña y también estar abierto pues a cualquier tipo de vivencia que se pueda llegar a vivir. Y eso. Sí, Vos, estimado. Yo lo que me gustaría decir es que pues así como decía Brian, que se empapen de nuestra cultura, ¿verdad? Que estudien la historia de nuestro país, por ejemplo, las leyendas de nuestro país, los escritores más famosos de nuestro país, eventos históricos que han sucedido, que esa información se vaya pasando a las nuevas generaciones, que no se vaya perdiendo
Y así como el urbanismo, ¿verdad? Va avanzando, como se va expandiendo la ciudad y todo eso, siento que al final como que va quedando un poco de lado este tipo de leyendas. Es como que ya no mucha gente puede decir, "Ey, yo escuché la carreta chillona", sino que ya va quedando como que relegado nada más a los abuelos, tal vez a nuestros padres que pudieran llegar a vivir algo así. Pero creo yo que todavía es algo que sigue pasando en algunos pueblos de aquí del país, pues. Y ya saben, si ustedes la escuchan, corran directo a su casa, no estén de valientes tratando de verla, porque mejor que digan de aquí corrió, que digan aquí quedó. Así Cabal. que solamente eso. Gracias por haber estado con nosotros en este capítulo más. Y pues cuídense, pórtense bien, hagan el bien y eso sería todo. Pasen buenas noches. Chivísimo. No se olviden darle like, Denle suscribirse. like, suscríbanse Adiós. y compártanlo con sus amigos. Bye.